Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos San Mateo capítulo 24, señales del fin del mundo. Para ello vamos a orar. Padre eterno y bondadoso, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por este nuevo día que nos regalas. Te agradecemos por tus bendiciones y te pedimos que al abrir tu palabra podamos tener la compañía de tu Espíritu para poder tener sabiduría, entendimiento y poder de esta manera asimilar el mensaje de tu palabra para nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por el perdón de los pecados. Gracias por tu compañía, pues lo pedimos todo en Jesús. Amén. Este es uno de los capítulos más citados del libro de Mateo, donde se exponen las señales de la segunda venida de Cristo. Al estudiar este pasaje en particular, debemos considerar que el Señor mezcla los acontecimientos que tienen que ver con la destrucción de Jerusalén y las señales del fin del mundo. No es fácil establecer una línea divisoria sobre estos dos temas. Una parte importante de lo que Jesús dijo acerca del futuro se aplica específicamente a acontecimientos que pronto habrían de acaecer en relación con la nación judía, la ciudad de Jerusalén y el templo. Sin embargo, el discurso también fue dado para beneficio de los que vivirán en medio de las últimas escenas de la historia de este mundo. Elena de White nos ofrece la siguiente explicación. En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Libro El deseo de todas las gentes, página 581. Así que es importante tener en presente que aquí se estudian las dos destrucciones, la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Ahora, vamos a estudiar este capítulo 24 de Mateo. La primera sección de este capítulo describe la salida de Jesús del templo y predice su destrucción. Leamos los versículos 1 y 2. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba cayendo la tarde del día martes, de la semana de la pasión y muerte. Jesús había estado en el templo enseñando y discutiendo con los escribas y los fariseos. Una vez terminado, salió de este templo para nunca más volver. El deseo de toda la gente se había venido y esto era lo que hacía tan especial este templo en comparación con el templo de Salomón. Pero la majestad del cielo no fue bienvenido. Los dirigentes del pueblo trataron de impedir el desarrollo de su ministerio. Pensemos por un momento qué hubiera pasado si Jesús hubiese sido recibido por todos como el Mesías y el Salvador. Otra sería la historia. Pero lamentablemente esto no ocurrió. Ahora Jesús se va del templo, nunca más volvería. Sin embargo, la construcción del templo era exuberante, los pisos de mármol, sus paredes bien elaboradas, sus columnas grandes. ¡Cuánto empeño, cuánta dedicación para levantar ese hermoso edificio!
Los discípulos miraron ese maravilloso edificio y le pidieron a Jesús que por un minuto contemplara esa majestuosa obra. Pero para sorpresa de ellos, Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Qué terrible predicción! Y literalmente se cumplió cuando los romanos tomaron la ciudad en el año 70 y destruyeron el templo. Tito Vespasiano, el gran general romano, quiso mantener el templo intacto. Había dado órdenes expresas que no destruyeran el templo, pero en el fragor de la batalla, el templo fue incendiado y destruido, y la profecía que Jesús pronunció se cumplió. Poco después de que salieron del templo, Jesús y sus discípulos llegaron al Monte de los Olivos. Los discípulos estaban inquietos con referencia a cuándo es que se establecería el reino de Dios. Dice el versículo 3 de Mateo capítulo 24: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tenemos razones para creer que los discípulos no entendían todo lo que Jesús trató de decirles, ni tampoco comprendieron del todo la pregunta que hacían. Hablar de la destrucción del templo se consideraba traición, así que tomaron aparte a Jesús para preguntarle: ¿cuándo acontecerá esto y lo que tiene que ver con el fin del mundo? Pero para ellos, que no entendían todo lo que Jesús enseñaba, era el mismo acontecimiento. Recordemos que después de la resurrección de Cristo, todavía ellos no entendían y vinieron a preguntarle según Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, dinos, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Señor puso en su sola potestad. Ellos no entendían esto, que Jesús vendría otra vez. No entendían que el Mesías se iba y volvía. Así que la pregunta que iban y que le hacen a Jesús también mezclan los dos acontecimientos. Mucho de lo que Jesús le dijo no lo comprendieron en el momento, pero a medida que seguían las orientaciones del Espíritu Santo, entendieron lo que significaba la expresión el fin del siglo o el fin del mundo. Jesús entonces les responde y les da el primer grupo de las señales de los acontecimientos que iba a predecir. Está en los versículos 4 al 8. Lo primero que hace el Señor es darles una advertencia: que nadie os engañe. Es decir, habrá de alguna manera intentos para confundir y engañar a los discípulos. Esta misma advertencia es para nosotros. ¿Cómo pretenderán engañarnos? Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera aplicación es para aquellos que vendrán en la época de los apóstoles tratando de hacerse pasar por el Mesías, anunciando la liberación de Israel, el Cristo encarnado o enviado de Dios, que tiene como objetivo desviar a las personas del sencillo mensaje de salvación. Miren el siguiente comentario. Muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron. Entre su muerte y el sitio de Jerusalén aparecieron muchos falsos mesías. Pero esta amonestación fue dada también a los que viven en esta época del mundo. Los mismos engaños practicados antes de la destrucción de Jerusalén han sido practicados a través de los siglos y lo serán de nuevo. Libro El deseo de todas las gentes, página 582. Esta advertencia divina aparece en varios pasajes del Nuevo Testamento. Es una advertencia clara para estar alerta contra los falsos maestros de hoy. Estos maestros hacen grandes señales y obran de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Leamos el versículo 11 del mismo capítulo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aparecerán falsos profetas, como en la antigüedad, que vendrían a dar mensajes como si fueran de Dios. Estos falsos hombres llevan a los hombres a quitar su mirada en la palabra de Dios y fijarla en ellos como los grandes hombres del saber.
Algo que debemos considerar es que esta generación, la cual estamos viviendo, es la más fácil de engañar de todas, porque a pesar del conocimiento que tenemos, del acceso a la comunicación, hemos decidido creer lo que vemos, y estos hombres harán grandes señales y además de eso, cualquier cosa que nos parezca científica, rodeada de esoterismo o misterio, es considerada una ciencia. Por eso el Señor advierte en el versículo 23 y 24 de Mateo capítulo 24. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Estas señales serán de tal magnitud que se maravillarán muchas personas. Jesús en el Sermón del Monte lo había advertido de la siguiente manera. Vayamos a Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso el Señor advierte que nadie os engañe. La única seguridad del cristiano es conocer a Jesús por experiencia personal, conocer su carácter y conocer lo que la palabra de Dios nos dice. Debemos estudiar la Biblia con detenimiento y probar todo con un así dice Jehová. Además debemos tener cuidado cuando algunos usan la Biblia, como lo hizo Satanás, al tentar a Jesús solo para su conveniencia. Por eso el Hijo de Dios debe orar, pedir sabiduría y estudiar la Biblia con regularidad para no ser engañados por los falsos maestros. Sigamos mirando lo que Jesús dice en Mateo capítulo 24, ahora los versículos 6 y 7. Sigue dándonos señales. Dice que aquí menciona otras señales: guerras, rumores de guerras, nación contra nación. Y algunos historiadores comentan que entre el año 31 hasta el año 70 fue un periodo de grandes calamidades. Elena de White comenta: antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía. Se mataban emperadores, se mataban también a los que se creían más cercanos al trono. Había guerras y rumores de guerras. Es menester que todo esto acontezca, dijo Cristo, mas aún no es el fin de la nación judía como tal. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas son principio de dolores. Cristo dijo, a medida que los rabinos vean estas señales, declararán que son los juicios de Dios sobre las naciones por mantener a su pueblo escogido en servidumbre. Declararán que estas señales son indicios del advenimiento del Mesías. No os engañéis, son el principio de sus juicios. El pueblo se miró a sí mismo, no se arrepintió ni se convirtió para que yo los sanase. Las señales que ellos presenten como indicios de su liberación de la servidumbre os serán señales de su destrucción. Libro El deseo de todas las gentes, página 582. Por eso no se deben dejar engañar. Todos estos acontecimientos deben ocurrir, pero no es el fin. Pero también dice que habrá pestes, es decir, grandes enfermedades y hambres. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 28, se hace alusión a una gran hambre en Judea en torno del año 44 después de Cristo. Durante el reinado de Claudio, entre los años 41 y 54 después de Cristo, hubo 4 grandes hambres. Se mencionan terremotos. Hubo una serie de fuertes terremotos entre el año 31 y el año 70. Los peores ocurrieron en Creta, 46 o 47, Roma en el año 51, Frigia en el año 60 y Campania en el 63. Tácito, en los anales de su historia, también menciona fuertes huracanes y tormentas en el año 65.
Pero esto es el principio de dolores. Es como cuando la mujer va a dar la luz. En este discurso nuestro Señor anticipa tanto el fin de la nación judía como el fin del mundo. Quiere decir que estas señales señalaban el fin de la nación judía, así como la multiplicación de estas señales en nuestros días presagian un acontecimiento que pondrán fin a la historia de este mundo. Todos los acontecimientos que vemos a nuestro alrededor son principio de dolores, porque el fin está por llegar y será la segunda venida de Cristo. El segundo grupo de señales con respecto a esta doble aplicación son los versículos 9 al 14. En el versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Habla de la persecución que sufrirán los fieles hijos de Dios. Dios los envía a los apóstoles para llamar al pueblo al arrepentimiento, para que reconocieran al Mesías, pero eso no ocurrió. Por el contrario, padres entregaban a sus hijos, amigos entregaban a amigos fieles a Cristo. Pero esto mismo ocurrirá al final de la historia de este mundo. El odio se despertará contra los fieles hijos de Dios. Así sucederá nuevamente. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. Asumirán el derecho que pertenece a Dios solo. Pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Aún ahora están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no puede pasar. Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal que observa sus mandamientos. Mismo libro, página 583. Ahora, en el versículo 11 menciona que esta obra será incitada por falsos maestros y falsos profetas que engañarán a las multitudes para perseguir a los fieles hijos de Dios. Esto parece imposible de ocurrir en un siglo como el nuestro, donde se pregona igualdad y respeto por los derechos ajenos. Pero basta ver la repulsión que aún los gobernantes manifiestan a todo aquello que tenga que ver con Dios y la adoración al Eterno. El espíritu de persecución existe en nuestros días contra los fieles hijos de Dios, e incluso muchos perseguirán a los hijos de Dios engañados, pensando que están sirviendo a Dios. Un ejemplo de esto es Saulo de Tarso, que consideraba que perseguir cristianos era prestarle un fiel servicio a Dios. Fue solo cuando el Señor se le reveló que entendió el mal que estaba haciendo. Debido a esta persecución, leamos el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos hombres, debido a la persecución, debido a la maldad de los seres humanos, apostatarán, dejarán el cristianismo y se retractarán y volverán a sus viejos caminos. Muchos encontrarán más fácil seguir al mundo que mantenerse leales y firmes. Miren lo que sigue diciendo Elena de White. Muchos tropiezan, caen y apostatan de la fe que una vez defendieron. Los que apostatan en tiempos de prueba llegarán para conseguir su propia seguridad, a dar falso testimonio y a traicionar a sus hermanos. Cristo nos advirtió de esto a fin de que no seamos sorprendidos por la conducta antinatural y cruel de los que rechazan la luz. Mismo libro, misma página. Cuando leemos las epístolas, nos encontramos con esa realidad, y eso es una advertencia para nosotros, para que no seamos sorprendidos. Debemos prepararnos como Daniel para que cuando llegue la prueba seamos los mismos hijos fieles de Dios cuando había paz. Por eso el versículo 13 dice: pero el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Es decir, el que soporte las diversas tentaciones que conducen a la apostasía, tales como los engaños de los falsos profetas y la atracción de la iniquidad, estos que perseveren hasta el fin, este es salvo. Son los fieles hijos de Dios que son capaces de esperar en el Señor. Versículo 14 de Mateo 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio de la gracia debía ser predicado a todo el mundo. Jesús los envió a todas las naciones a ser discípulos. Pablo llegó a afirmar que en su época ya se predicaba el evangelio en todo el mundo. De aquel entonces, leamos el versículo
23 de Colosenses capítulo 1. Dice: si en verdad permaneceréis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y volvamos a leer del mismo capítulo 1 de Colosenses los versículos 5 y 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pero este es un cumplimiento parcial de la profecía. Porque en Apocalipsis capítulo 14 se anuncia que el evangelio eterno debe ser predicado a toda tribu, lengua y pueblo. Esta es una de las señales más determinantes del fin del mundo. Gracias a Dios que el evangelio está llegando a todos los rincones del mundo y todo el mundo está teniendo la oportunidad de escuchar y de tomar una decisión a favor de la salvación. Ahora Jesús predice un tiempo terrible que vendrá sobre Jerusalén y que fue predicho por Daniel y que es símbolo apropiado de lo que ocurrirá en el fin del tiempo. Este es el tema de los versículos 15 hasta el 22. Leamos los versículos 15 y 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La abominación desoladora, es decir, en los recintos del templo se presentará un poder que va a asolar el templo de Jerusalén. El pasaje paralelo de Lucas dice, capítulo 21, versículo 20, por cuanto viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. El acontecimiento predicho aquí es evidente, la destrucción de Jerusalén llevada a cabo por los romanos en el año 70 después de Cristo, cuando se instalaron los símbolos de la Roma pagana dentro de los predios del templo, cuando se suprimió la rebelión judía de Bar Coquebas en el año 135 después de Cristo, los romanos erigieron un templo a Júpiter, Capitolino, en el sitio del antiguo templo judío, y se les prohibió a los judíos, so pena de muerte, entrar en la ciudad de Jerusalén. Es evidente que el profeta Daniel no solo se refiere a la destrucción de Jerusalén, sino al surgimiento de un poder religioso que llevará al mundo a un sistema de adoración falsa. Ahora, cuando el ejército romano coloque su estandarte para destruir a Jerusalén, entonces los cristianos deben huir. Si están en el campo, no se vuelvan a la ciudad. Si están en la terraza, pues salten fuera del templo. Esto fue lo que ocurrió ante el asedio de los romanos. Hubo una interrupción en que los cristianos aprovecharon y huyeron a ciudades cercanas. Esto sorprendió en gran manera a Tito Vespasiano, que dijo que solo Dios pudo abrir la brecha para que los cristianos salieran, ya que por ningún lado ellos habían encontrado forma de entrar a Jerusalén. Ahora, siguiendo nuestro estudio de Mateo 24, llegamos al versículo 19. El Señor expresa un ay para aquellas mujeres que cuando llegue ese momento terrible estén encinta y no podrán huir, serán espectadoras de los terribles acontecimientos que vendrán. Por eso dice el versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. La huida de los cristianos no debe ser en invierno, porque no iban a poder desplazarse fácilmente. Y algo curioso, el Señor menciona el sábado, un día de adoración para los cristianos, que la huida de Jerusalén no sea el sábado, para que pudieran adorar a Dios libremente. 40 años después de la resurrección de Jesús, el sábado sería tan sagrado como lo había sido cuando Jesús habló estas palabras en la ladera del Monte de los Olivos. El Señor no insinuó ningún cambio en la santidad del día, como muchos cristianos suponen ahora que ocurrió en el día de la resurrección. El tumulto, la excitación, el temor y el viaje de huida no serán apropiados para el día de sábado. Los cristianos habían de orar para que pudiera guardar el sábado como día de descanso, así como Dios deseaba que se guardara. Leamos el versículo 21.
porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces vendrá una gran tribulación que si el Señor no interviene acortando los días, ninguno se salvará. Por supuesto que las escenas de la destrucción de Jerusalén fueron terribles, pero el Señor se traslada al fin del tiempo. Parece oportuno que veamos la siguiente interpretación que está en El deseo de todas las gentes, página 584. De la destrucción de Jerusalén, Cristo pasó rápidamente al acontecimiento mayor, el último eslabón de la cadena de la historia de esta tierra, la venida del Hijo de Dios en majestad y gloria. Entre estos dos acontecimientos estaban abiertos a la vista de Cristo largos siglos de tiniebla, siglos para que su iglesia estarían marcados con sangre, lágrimas y agonía. Los discípulos no podían entonces soportar la visión de estas escenas, y Jesús las pasó con una breve mención. Habrá entonces gran aflicción, dijo, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne será salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Durante más de 1000 años iba a imperar contra los seguidores de Cristo una persecución como el mundo nunca la había conocido antes. Millones y millones de sus fieles testigos iban a ser muertos. Si Dios no hubiese extendido la mano para preservar a su pueblo, todos habrían perecido. Mas por causa de los escogidos, dijo, aquellos días serán acortados. Por supuesto, mis hermanos, que esta tribulación se refiere a la época de la destrucción de Jerusalén, a la persecución de la Edad Media por el poder político religioso representado por el poder papal, pero también se refiere a la última embestida del enemigo para destruir a los fieles hijos de Dios al final del tiempo. Jesús entonces traslada este acontecimiento de la tribulación a un momento de mucha confusión, en donde el enemigo de las almas hará su obra maestra de engaño, imitar la segunda venida de Cristo. Tema de los versículos 23 al 28. El Señor está anunciando con lenguaje inequívoco los peligros que iban a preceder su segunda venida. Vienen falsos cristos y falsos profetas. Y le dirán a la gente, vengan, aquí está, vengan, aquí apareció. Si bien un cristiano no debe ser ignorante de lo que pasa a su alrededor, tampoco debe dejarse llevar por la curiosidad o dar la impresión de que se interesa en lo que dicen los falsos profetas y los falsos cristos, o que simpatiza con ellos. Hacer esto equivale a colocarse en terreno peligroso, exponiéndose la posibilidad de caer en el engaño. Por eso un cristiano no debe ir donde esté el enemigo engañando. Mire lo que dice Elena de White. Se trataba de una señal del segundo advenimiento. Aún ahora hay falsos cristos y falsos profetas que muestran señales y prodigios para seducir a sus discípulos. ¿No oímos el clamor, he aquí está en el desierto? ¿No han oído millares al desierto esperando hallar a Cristo? Y de los miles de reuniones donde los hombres profesan tener comunión con los espíritus desencarnados, ¿no se oye ahora la invitación, he aquí en las cámaras está? Tal es la pretensión que el espiritismo expresa. Pero, ¿qué dice Cristo? No creáis, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Libro El deseo de todas las gentes, página 584. Pero el Señor es claro en mostrar que su venida será en las nubes del cielo. Todos le verán y vendrá acompañado de sus millares de ángeles. No habrá nada secreto ni misterioso en cuanto al retorno de Jesús. A nadie habrá que decirle que ha regresado a la tierra, porque todos le verán. Y lo que se presenta en el versículo 28 pues es enigmático. Al parecer Jesús usa un adagio popular. Cuando hay un cuerpo muerto, las aves de rapiña vienen. De la misma manera, la cantidad de señales que aparecen debe decirnos que algo va a ocurrir. Entonces ahora el Señor habla de señales previas a su segunda venida, que son los versículos 29 al 31. Se refiere al tiempo predicho por Daniel.
de los 1260 años de persecución que sufrirán los hijos de Dios. Entonces habrá señales. El sol se oscurecerá. Esto ocurrió el 19 de mayo de 1780. El sol se oscureció durante casi todo el día en una gran sección de América del Norte. El así llamado día oscuro fue la primera de las señales en los cielos ordenada por Dios para indicar la inminencia del regreso de nuestro Señor. La luna no dará su resplandor. En la noche del mismo día, el 19 de mayo de 1780, la luna estuvo de helada, así como lo había estado la luz del sol durante las horas del día. Las estrellas caerán del cielo el 13 de noviembre de 1833, cuando ocurrió lo que sin duda puede considerarse como la mayor lluvia de meteoros de toda la historia. Entonces menciona la conmoción en las potencias de los cielos. No se refiere a los fenómenos descritos en la primera parte del versículo, sino a un tiempo, a un futuro, cuando los cuerpos celestes se desquiciarán de su asiento, se conmoverán a la voz de Dios. Esto ocurrirá cuando la voz de Dios sacuda también la tierra en la séptima plaga previa a su venida. Cristo describe cómo será su venida, muy diferente a cómo se presentarán los falsos maestros. Leamos los versículos 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Una venida visible, una venida que no será secreta, será vista por todos, incluso por los impíos. Se oirá por toda la tierra, acompañada de un gran terremoto, y solo los fieles hijos de Dios serán reunidos para recibir la recompensa final. Jesús entonces le dice que al contemplar las señales deben entonces entender que Cristo va a venir pronto, versículos 32 al 35 de Mateo capítulo 24. De la misma manera que se interpretan las señales del mundo natural para sus diversos ciclos, de esta manera las señales dadas por Jesús anuncian su pronta venida. El Señor dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No se refiere a los apóstoles, porque ellos ya están muertos. Se refiere a la generación que ve las señales del fin. Ellos no morirán, porque también verán a Jesús venir en las nubes. Y el versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La tierra llena de maldad, la tierra contaminada pasará, pero las promesas del Señor son para siempre. Su promesa se cumplirá y perdurará por la eternidad. La siguiente sección del capítulo 24 de Mateo nos habla de nuestra preparación, que debe ser algo diario y no debe depender de fechas alguna. Ese es el tema de los versículos 36 al 40. Miremos algunos aspectos. Número 1. El Señor no nos ha revelado la fecha de su venida. No es prudente hacer cálculos para determinar la fecha porque estaríamos siendo engañados. Jesús enfatiza que Él, como hombre, no lo sabe, ni los ángeles, sino solo el plan de Dios que se ejecutará en el tiempo de Dios. Nuestro deber es estar preparados para su venida. Jesús viene pronto de dos maneras. Su venida, pues no sabemos cuándo será, ni la fecha, pero las señales indican que viene pronto. Pero tampoco nadie sabe el día de su muerte. Y cuando uno muere, todo ha quedado sellado en la tumba. No hay arrepentimiento en el sepulcro. Cuando vuelva a abrir los ojos es para recibir la recompensa o el castigo. Es en vida cuando nosotros debemos definir nuestra condición ante el Señor. En segundo lugar, por ello el Señor usa la ilustración de Noé. El Señor le pidió que construyera el arca porque iba a venir un diluvio. Anunciaba que vendría. No sabía exactamente cuándo ocurriría, pero ese día terrible llegaría. La gente no prestó atención. Incluso algunos vinieron a ayudar a construir el arca, pero no quisieron entrar, pues vino el diluvio cuando menos se lo esperaba y los destruyó a todos. Así será el fin del tiempo.
En tercer lugar, Jesús usa una ilustración interesante en los versículos 40 y 41. Leamos. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Algunos toman este pasaje para hablar acerca del rapto secreto, pero es claro por el contexto anterior que Jesús menciona que su venida y el juntar a sus escogidos no será en secreto, sino que será visible, audible y todos sentirán la venida de Jesús. Por lo tanto, se trata que muchos estarán preparados para su venida y otros no. Unos recibirán al Señor y otros no. Unos se irán con Jesús cuando Él venga y otros serán rechazados para ser destruidos. Entonces el Señor resalta la verdad que todos debemos estar preparados para su venida, porque como en el diluvio o las mujeres en los molinos o en el campo, cada uno estará ocupado en sus cosas y la venida de Jesús puede ser para ellos una gran sorpresa. Leamos los versículos 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Porque sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El ladrón aparece cuando nadie lo espera. Si nosotros supiéramos cuándo viene el ladrón, estaríamos apercibidos. De la misma manera, Jesús vendrá como ladrón en la noche para los que no lo están esperando. Pero para aquellos que están tan ocupados en lo suyo, que no prestaron atención a las señales, cuando venga Jesús, los va a tomar por sorpresa. Para ilustrar, enfatiza esta realidad usando la parábola del siervo negligente que no espera a su Señor. Esto lo encontramos en Mateo 24, versículos 45 al 51. Lo primero que hace el Señor es presentar el mensaje positivo de aquel siervo que cuando su Señor sale de viaje, hace su trabajo fiel, cumple su función como mayordomo a tal punto que cuando venga el Señor de la hacienda, lo encuentre trabajando, realizando su obra fielmente. Pero presenta también al siervo que dice, pues el viaje de mi Señor es largo, Él se tarda, pues no hay afán de hacer las tareas fielmente todos los días, lo haré después. Golpea a los animales y a los otros siervos, se dedica a disfrutar de los privilegios que tiene, pero no se prepara para la venida de su Señor. Y cuando el amo viene, no lo esperaba, el siervo no estaba listo para recibirlo. Y cuando el amo viene, no lo esperaba, el siervo no lo esperaba y el amo encuentra totalmente descuidada toda su propiedad. Entonces lo echa fuera con los hipócritas y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿En qué grupo nos encontramos nosotros? Los hijos de Dios deben vivir en este mundo como si hoy fuera nuestro último día o como si fuéramos a vivir 100 años. Eso quiere decir que un hijo de Dios está preparado para recibir al Señor o morir, pero debe ser un administrador de la vida y debe cumplir todos sus deberes fielmente. Amigo y hermano, levantemos la mirada y veamos que los cielos y la tierra y todos los acontecimientos señalan que el fin está cerca. Incluso ateos científicos han prendido las alarmas que algo terrible va a pasar en este mundo. Las noticias anuncian con gran despliegue que un grupo de científicos pusieron en marcha un reloj que anuncia el fin del mundo. ¿No es esto evidencia clara que Jesús te está pronto a venir? Estas señales se han cumplido, solo falta que Jesús venga por segunda vez. No dejes para mañana el momento de tu entrega a Jesús. El tiempo es hoy. Busca al Señor de corazón y entonces tendrás la victoria eterna. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.